Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de inteligencia emocional y vamos a hablar de una de las emociones que creo que más afectan a la mayoría de personas, o por lo menos a mí es la que más me afecta. Vamos a hablar del miedo y cómo podemos gestionarlo de una manera más adecuada. Primero vamos a hablar de qué es el miedo. El miedo es la emoción básica que nos indica, o bueno, que es el resultado de que percibimos algún peligro, ¿sí? Evolutivamente el miedo nos ha salvado de muchas cosas, ¿sí? Entonces a las personas les daban miedo los leones, ok, huyamos de los leones, muy bien porque sobrevivimos. Pero pues poco a poco, con lo que ya viene pasando, todo el tema de que seamos una civilización y demás, pues el miedo se ha vuelto una emoción que no siempre corresponde a una realidad que en serio genere peligro. Entonces muchas personas tenemos miedo a hablar en público, otras personas tienen miedo a pedir favores, otras personas tienen miedo a salir a la calle, otras personas tienen miedo a vivir básicamente. Hay muchísimas opciones que tienen miedo, incluso algunos animales, ¿sí? Yo le tengo miedo a las palomas. Entonces, cuando tengo que viajar por algún lugar donde hay muchas palomas, viene lo que se conoce como evitación, que es lo que vamos a ver a lo largo del capítulo, que es lo que más mantiene el miedo o la sensación de miedo, y es que entre más evitamos la situación que nos da miedo, la estamos incubando, sí, como un huevito, es decir, cada vez va siendo más intensa y cada vez va a ser mucho más difícil que ese miedo pues se vaya o por lo menos se gestione adecuadamente. Entonces, para este capítulo es importante que sepamos que la evitación es nuestro peor enemigo en el caso de las personas que tenemos mucho miedo o mucha ansiedad con respecto a algo. Entonces empecemos, que bueno, ya nos quedó clara qué es el miedo y vamos a mirar cuál es la diferencia del miedo y la ansiedad. Entonces, muchos piensan que la ansiedad es un miedo muy fuerte y no necesariamente. La ansiedad está más asociada a un componente cognitivo, el miedo es puramente biológico. El miedo es algo que, como ponía el ejemplo del león, entonces una cebra ve un león, le da miedo y sale corriendo. ¿Sí? Una persona ve una persona corriendo hacia él o hacia ella, caminando muy rápido y de pronto con alguna ropa no tan chévere y de pronto con alguna cara no tan chévere y da miedo, entonces me cruzo la calle, ¿sí? Eso es miedo, como esa respuesta inmediata. La ansiedad tiene que ver con cómo pensamos con respecto a algo. Por ejemplo, la ansiedad a hablar en público. Yo no es como que me pare en el SDI o el peligro. No, seguramente venga con un montón de pensamientos asociados. La gente se va a burlar de mí, van a pensar que lo hice mal, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Si expongo mal me voy a quedar bruta toda la vida, no voy a poder seguir estudiando. Mejor dicho, no, ya morí, mejor dicho, bruta y sin estudio toda la vida. Ese tipo de pensamientos que para muchos son como, ay no, sí, son así para la mayoría de personas que tenemos algún tema con respecto a la ansiedad. Entonces, cabe aclarar que cuando tenemos ya ansiedad, pues es mucho más difícil que pues el miedo, digamos, natural que tenemos frente a ciertas cosas que lo que hacen es mantenernos a salvo. Entonces, una de las cosas más malucas o más difíciles de lidiar con respecto al miedo es la sensación fisiológica, ¿cierto? Nos da mareo, nos duele el estómago, no podemos respirar bien, nos sudan las manos, sentimos que tenemos que movernos todo el tiempo, entonces movemos mucho las manos, movemos mucho las piernas, no podemos quedarnos quietos, digamos, en una posición igual. Ese tipo de cosas y esa reactividad fisiológica hace que nos dé más miedo. Sí, no es tanto que nos dé más miedo, pero esa incomodidad es lo que más nos hace evitar las situaciones, porque yo digo, no, esto se siente horrible, no quiero volverme a sentir así, por ende no voy a volver a tal lugar, ¿sí? Muchas personas evitan es por eso, como otras personas evitan es por lo que piensan, que ya hablamos un poco al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Esas sensaciones fisiológicas nos han llevado dentro de la psicología anteriormente, se manejaba era solo el síntoma, ¿ok? ¿Cómo disminuyo el síntoma fisiológico? Normalmente se va a disminuir respirando mejor, distrayéndome, pensando en otras cosas, ocupándome de otra manera, lavándome la cara con agua fría. Esas estrategias claro que funcionan. Lo que pasa es que no tratan el problema como tal, sino que me funcionan en el momento. De una u otra forma, siguen haciendo que yo evite la situación. Entonces, sirven en su momento, pero pues a largo plazo no funcionan del todo. Vamos a empezar un poquito a explicar cómo
adquirimos esos miedos, digamos, más profundos o fobias en algunos casos. Entonces las personas podemos adquirir o adquirimos normalmente ciertos aprendizajes de diferentes maneras. Está la instrucción, que es la forma en la que alguien nos dijo que algo era peligroso y no necesariamente. Ejemplo, no, si vas al centro te van a robar, supongamos. A las personas que vivimos en Bogotá, las personas que viven en otros lugares se puede aplicar pues en otras situaciones en las que de pronto son peligrosas o pueden haber más robos y demás. Entonces esa instrucción cultural que recibimos de ese lugar es peligroso, y puede que sí, o sea, efectivamente lo es, pero pues lo que genera es como una sensación de miedo más grande que la que podríamos manejar. Después viene el modelado. Entonces vemos a la mamá o el papá normalmente evitar esos espacios. Entonces, no, yo por allá no voy porque no, allá lo roban, lo matan, no, eso se le acaba la vida. Entonces lo vimos por mucho tiempo. Y la tercera es que seguramente o tiene que ver con la experiencia propia. Y es como yo voy caminando y justo en la esquina se me acerca una persona. Puede que no me hayan llegado a robar, pero esa experiencia de, ay, casi se cumple lo que toda mi vida me han dicho, ya es suficiente para que tú digas, no, yo por el centro de verdad no voy. Y así aplica con todas las cosas, ¿sí? Entonces, ejemplo, una fobia a hablar en público o un miedo irracional a hablar en público. Entonces viene la instrucción de las personas que no saben hablar en público son personas que no son buenas en lo que hacen. Las personas, cuando tú hablas al frente de muchas personas, las personas se van a burlar. Si tú no te paras de cierta manera cuando estás exponiendo algo, la gente piensa que eres bruta. Sí, ese tipo de frases que es muy común escuchar en ciertos entornos, por ejemplo, papás que son un poquito más demandantes o colegios que quieren sacar lo mejor de ti pero no saben hablar, entonces empiezan a generar ciertas frases o ciertas maneras de pensar que no son tan efectivas. Entonces viene la instrucción, después viene el modelado y es cada vez que mi mamá va a pedir un favor a alguien en la calle, le da nervios, entonces yo la veo como, buenas veces, si usted me hace el favor, ¿sí? Entonces veo esa inhabilidad y empiezo a decir, bueno, sí, y empiezo a aprender como eso. Y después viene que yo un día en la exposición de mi proyecto de grado en el colegio, salgo y preciso, caminé 2 pasos más y me tropecé. Y la gente obviamente se rió, pues es una respuesta normal cuando la gente se cae, no es que específicamente se estén burlando de mí porque piensen que soy muy boba, sino que es una respuesta natural ante cuando alguien se cae. Yo nunca jamás me volví a subir a una tarima, ¿sí? Este tipo de cosas, entonces vienen la vulnerabilidad de la instrucción, la vulnerabilidad del modelado y viene pues una experiencia. No siempre es una experiencia real con el evento, es decir, mi miedo más grande es que una paloma se meta en mi nariz y me aletee. Es mi miedo más grande, pero nunca en la vida he tenido una experiencia así con una paloma. Seguramente nunca lo vaya a tener. De hecho, creería que muy pocas veces he estado en espacio cerca con una paloma como para pensar que la paloma me iba a hacer algo. Pero el solo hecho de que en algún momento yo haya estado cerca de una paloma y su aleteo me haya molestado, lo cual muchas veces mi cerebro lo interpreta como peligroso o falsa alarma, que se conoce a veces, no sé, iba cerca de una paloma y la paloma sonó un ruido muy fuerte. Mi cerebro dice, uy, ese alerta del sonido fuerte se pudo haber condicionado o asociado con el movimiento del aleteo de la paloma, ¿sí? Yo siempre he pensado que es, por ejemplo, la manera en la que yo adquirí mi fobia, porque no hay un evento en que la paloma me haya hecho daño, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es analizar esos miedos, ok, ¿de dónde vienen? Como lo adquirí, todo esto que estoy explicando, la idea es que cada uno tenga como ese ejercicio de, ok, en mi caso, ¿cómo pasó? ¿Por qué se sigue manteniendo? Oiga, sí es cierto, yo ya nunca me subo a una tarima a hablar porque no, yo siempre hago la parte escrita y que ellos se expongan. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a ser conscientes, como veíamos en el capítulo anterior. Lo primero es ser conscientes de lo que está pasando para que la podamos regular. Entonces, viene la siguiente fase y es de la que vamos a hablar un poquito cuáles son las mejores recomendaciones o tips más rápidos de cómo puedo gestionar mi miedo. Entonces, lo primero es no intenten evitarlo, o sea, no intenten disminuirlo. Es como, tranquila, cálmate, no estás asustada, no estás asustada. Eso no sirve de nada, ¿sí? Primero, va a generar más frustración porque pues si estás asustada. Segundo, pues la intensidad de la emoción va a ser más alta y ahora vas a estar bravo además. Entonces, el negar la emoción es supremamente inefectivo, ¿sí? Es como, ok, estás teniendo miedo, eso no significa que no puedas hacerlo, ¿sí? La segunda tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. Es, ok, ¿en qué espacios o qué estrategias ya sé que no me han servido para nada? Entonces hay personas, yo pues siempre he tenido el miedo a hablar en público, entonces cuando yo empecé a abordarlo, lo que empecé a hacer es que yo caminaba, yo hablo muy rápido, entonces caminaba a una velocidad más corta, más lenta, perdón,
para que a medida que yo iba caminando, a pesar de que estuviera hablando más rápido, no se notara tanto. ¿Sí? ¿Cómo supe eso? Pues viéndome muchas veces y decir, oiga, de verdad a mí no se me entiende lo que digo. Entonces lo que voy a hacer es empezar a caminar de manera un poquito más lenta para que así disminuya. La tercera recomendación va a ser racionalizar nuestros miedos. Específicamente con el miedo vamos a encontrar que muchas veces no es tan cierto lo que estamos pensando. De hecho, en la mayoría de las ocasiones no lo es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como en algún momento vimos en otro capítulo sobre cómo modificar ciertos pensamientos, es mirar qué tan probable es que lo que yo esté pensando pase. Entonces, qué tan probable es que yo me caiga al frente de las 3 personas que me van a ver en una exposición. En términos de probabilidad, la verdad, podría ser menos probable, pero vayamos a una frase típica. Sí y no, ¿cierto? Siendo una variable dicotómica, tengo la opción de sí o no. ¿Me puedo caer o no me puedo caer? Eso quiere decir que tengo 50 de posibilidad. Ok, si sí me cayera, ¿en qué otra? Entonces, miro, ¿qué evidencia tengo de caerme? Entonces yo digo, no, pues la verdad yo soy más bien alguien estable, no, casi no me tropiezo, pues va disminuyendo esa probabilidad. O al contrario, yo efectivamente soy una persona que se cae frecuentemente, entonces yo digo, ok, sí es cierto, me puede pasar, ¿sí? O sea, es muy probable que me pase. Entonces voy y analizo como esas dos, o sea, ¿qué tan probable es? Entonces hay personas que dicen, no, realmente nunca me caigo, entonces pues es poco probable, lidio diferente con eso. Las personas que sí, sí nos caemos y sí somos más bien torpes motoramente hablando. Entonces sí, seguimos. Ok, en dado caso de que me caiga, ¿qué es lo peor que podría pasar? No, que la gente se me burle. No, que me rompa una pata y me toque irme por allá y ya acabe todo. Ok, lo peor que podría pasar, sí, de pronto es que tenga un accidente grave y pues me tenga que ir al médico. Y si eso pasa, pues después me darán el chance de repetir la exposición, porque pues pasó en ese momento un accidente que le puede pasar a cualquier persona y pues tengo que lidiarlo, ¿sí? Lo peor que me puede pasar para muchos es no, que se burlen de mí y piensen que soy muy bruta. Ok, entonces volvemos a analizar un poquito el pensamiento. ¿Todas las personas que se caen son brutas? Seguramente no. No, que si me caigo se burlen de mí. ¿Es probable? Pues sí, claro, va a ser reprobable porque pues la gente normalmente se ríe cuando otras personas se caen. Entonces, bueno, probable sí es. Ok, y si se ríen, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, que me sienta súper mal. Sí, va a pasar, pero... Y es un poco hacer ese análisis que estoy haciendo con cualquiera que sea el pensamiento que ustedes están teniendo. Es, ok, sí es probable y en dado caso, ok, si me caí, ¿cuál va a ser mi respuesta ante ello? Por ejemplo, yo he aprendido a lidiarlo mucho desde el humor. Yo me adelanto a las cosas y siempre que tengo una exposición digo, ok, si me caigo, tranquilo, se pueden reír, simplemente si es grave ayúdenme a parar. Entonces casi siempre me predispongo a eso y la gente tiende a reírse y yo, es en serio. Em, Creo que nunca me he caído en una exposición y en dado caso de que pasara, sé que la tengo clarísima en que yo me tendría que parar y reírme de lo que pasó y continuar, ¿sí? Claro, eso lo tengo en mi cabeza, nunca lo he experimentado, pero por lo menos yo ya tengo el control de que si me pasara lo que en mi cabeza es lo peor que puede pasar, yo ya sé qué hacer. Eso y analizar cada uno de nuestros miedos de esa manera, de ok, lo racionalizo, yo qué haría en este caso, y en este caso qué haría, y en este caso qué haría, como un árbol, siempre va a disminuir la intensidad de la emoción. Lo siguiente es mirar cómo otros afrontan sus miedos. Entonces, si pensemos en un miedo diferente a los que hemos hablado en el capítulo. Si a mí lo que me da miedo es quedarme toda mi vida sin trabajo, por ejemplo, ¿sí? Que yo salga de la universidad y no consiga un empleo, que es un miedo muy común. Entonces, después de racionalizarlo y decir, bueno, es poco probable, pues tengo una carrera y además puedo hacer otros estudios y además, pues si llegase a no conseguir en mi trabajo, puedo ir haciendo otras cosas mientras consigo algo en mi entorno laboral. O sea, ya lo racionalicé. Sin embargo, pues tengo que mirar y reunirme con otras personas y decir, bueno, la verdad es que el 80% de jóvenes de este país piensan que van a salir de la universidad y no van a poder conseguir un trabajo. Entonces nos reunimos, hablamos y simplemente salen ideas súper chéveres. No, pues en dado caso de que eso pase, generemos una empresa. ¿Y en esta empresa qué vamos a hacer? No, vamos a hacer tal y tal cosa, ¿sí? O me puedo reunir con personas que en su momento hayan pensado igual que yo, pero que ya estén trabajando. Entonces me van a decir, como no, mira, en ese momento lo que a mí más me funcionó fue distraerme, fue dedicarme ese tiempo de desempleo a, no sé, entrar al gimnasio, aprender a cocinar, aprender a conducir, ¿sí? Entonces esas estrategias nos ayudan a que en el tiempo de afrontamiento de ese miedo, pues nosotros también tengamos estrategias diferentes.
Algo muy importante es consentir o querer, sí, como ser muy autocompasivos con nosotros mismos, incluso con la irracionalidad de nuestros pensamientos. Es como, ok, no es que de la nada yo esté loca y pienso así, sino tiene mucho sentido porque lo aprendí de tal y de tal manera. Pero no puedo dejar que ese tipo de pensamientos, porque normalmente el miedo nos atañe mucho a la autoestima o a los autoconceptos en general, ¿sí? A los autoesquemas en general. Entonces me baja mucho mi autoesquema de autoestima porque el miedo casi siempre es irracional y voy a tener que pensar de esa manera. Entonces cuando yo me mimo y me tengo como paciencita y al contrario me estoy motivando, contrario a lo que mi cabeza está diciendo, pues también me ayuda mucho a que a pesar del miedo mi autoestima no se vea tan afectada. Por eso es tan importante la siguiente recomendación, que es cuidarnos de manera física y de manera mental. Entonces, entre más cuidado, entre mejores pautas de cuidado físico yo tenga, pues primero, menor reactividad o vulnerabilidad emocional voy a tener. Y segundo, pues siempre voy a tener como más maneras de afrontar ciertas cosas a nivel de salud mental. Y lo segundo, yo me cuido mi salud mental. Entonces, si sé que soy una persona que se muestra muy ansiosa o que casi siempre tiene tendencia a tener mucho miedo, lo que debería hacer es, uno, pues buscar ayuda profesional. Y dos, tener un contexto que favorezca que yo pueda aplicar las habilidades para enfrentar mi miedo, ¿sí? Otra cosa importante siempre es tener o llevar a cabo las dos más fáciles o más comunes técnicas de relajación, que por un lado está la relajación progresiva, que tiene que ver con cómo mis músculos se van como soltando y voy a poder gestionar mejor el miedo porque me siento como libre, por decirlo así, a nivel muscular. O la más común, la que todos empleamos, a pesar de que no sepamos que la estamos empleando, que es la respiración diafragmática. Y es como yo respiro de manera adecuada, llevo el aire profundamente hacia mi diafragma y ahí gestiono la respiración para que poco a poco el nivel de ansiedad se vaya disminuyendo, ¿sí? Otra cosa, a los miedos, claro, los miedos hay que enfrentarlos, pero muchas veces no es fácil afrontarlos de sopetón, ¿sí? Esta exposición al evento así como uff, de una, funciona si se hace a nivel, desde el acompañamiento psicológico, desde un profesional que haga esa exposición y haga ese tratamiento y en verdad son geniales los procesos, los resultados. Pero pues las personas que no requerimos como de un acompañamiento, sino que simplemente sabemos que tenemos que hacerlo, entonces siempre es mejor hacerlo sistemáticamente. ¿Sí? Es enfrentarme a mi miedo de manera chiquitica. Entonces no voy a llegar a exponer después en frente de 100.000 personas. No, voy a empezar a hablarle a mi familia, después de mi familia a mis amigos, después de mis amigos a mi salón y así poco a poco, cuando yo vaya venciendo como esos mini retos, pues voy a hacer, primero me voy a sentir más capaz, lo cual para el miedo es lo mejor que puedes hacer, el que tú sientas, porque el miedo incapacita. Entonces, cuando tú te sientes dueño de lo que estás haciendo, es más probable que puedas enfrentarlo. Y ahí viene la siguiente recomendación, que es reforzarte o darte apoyo o felicitarte o darte ciertos beneficios cuando enfrentas esos miedos. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser algo como, oh, sí, hoy tuve una exposición, me voy a ir a comer algo rico. Ok, si se puede, genial. Pero pues no siempre va a pasar. Entonces simplemente es el hecho de reconocértelo. No te puedes quedar en, ay, pero si ves, si me equivoqué, y entonces yo, no, esto ya definitivamente lo peor. No, sino, sea como sea, lo hice, lo logré, estoy afuera y no me echaron. Ok, que era lo que mi cabeza me estaba diciendo. Ok, genial, eres lo mejor que hay en el mundo. ¿Sí? Ese tipo de frases que incluso se quedan un poquito en ser chistosas y en motivarse y, oh, sí, seamos automotivadores y demás, sí, funcionan muy bien para reconocernos a nosotros mismos que logramos algo. Siempre es importante en este proceso mantenernos motivados. Por eso siempre me debo acercar a retos más pequeñitos porque aumenta la posibilidad o la probabilidad de que yo lo pueda conseguir y pues me siento motivado, ¿sabes? Como que, oh sí, hoy lo logré. Sí, otra vez no, pero la siguiente vuelvo y lo intento y sí lo logré. Entonces de 3 voy ganando 2. Entonces ya el 66,6% está ganado. Sí, y así yo aumento la posibilidad de seguir manteniéndome motivada frente a enfrentar, valga la redundancia, mis miedos. La otra es que siempre se lo contemos a personas cercanas, ¿sí?
no necesariamente, y como siempre he dicho, uno tiene que ser muy sabio en a quién le cuenta este tipo de cosas, porque las personas a veces van a utilizarlos en tu contra. Pero si tú estás con tu pareja y es una pareja sana, si tú estás con tus amigos y tus amigos en verdad te están apoyando, o tu familia, pues es supremamente chévere porque ellos primero también te van a felicitar y las personas nos movemos más por el refuerzo externo que por el interno, pero segundo porque ellos también se van a sentir orgullosos, ¿sabes? Como que vas a poder compartir ese logro con alguien más o con ciertas personas. Y lo último que podemos hacer es, con el miedo en lo que sea, es un poco, suena medio raro y es no temerle a las críticas. Si las personas critican lo que sea y no lo vamos a poder controlar. Entonces es simplemente como la gente va a decir lo que sea que vaya a decir y no va a estar tan chévere muchas veces, pero más allá de eso yo me estoy enfrentando a lo que sea que me tengo que enfrentar. Nuestra última recomendación es que si en el caso de ustedes es hablar en público, pues puedan inscribirse a nuestro curso de expresión oral, donde también hablamos desde la psicología de cómo manejar también la emoción de miedo, la emoción de ansiedad cuando están exponiendo, y pues además damos todo un montón de habilidades más sobre cómo manejar mejor las exposiciones. Esa es la última recomendación y seguramente la más importante del capítulo de hoy. Mientras tanto, ustedes pueden visitar como siempre nuestra página web www.ipler.edu.co/biblioteca virtual y ahí pueden revisar todo el material que tenemos para ustedes y para lo que se viene en esta temporada de inteligencia emocional. Esperamos que estén bien. Adiós.